es muy interesante que la universidad se involucre en este debate, porque la verdad que hoy es un día de buena noticia en tema del debate. Hoy acaba de surgir una mesa, esperemos que prospere, que es una mesa del otro campo, entre el movimiento campesino indígena, la FECOFE y la Unión de Trabajadores de la Tierra, para tratar de poner también sobre la mesa otra mirada sobre la agricultura y la ganadería de este país. La compasión por parte de la derecha de la Federación Agraria Argentina, el haberse pasado casi en masa, que la han comprado, la han alquilado a la Federación Agraria Argentina, dejó al campo nacional y popular sin una pata importante para participar del debate ideológico sobre qué tipo de agricultura y qué tipo de ganadería necesitamos, qué modelo productivo necesitamos para la soberanía, como dice esta charla. A ver, ¿cuál es el debate? Es un debate que está corriendo la derecha solo desde hace bastante tiempo y que el campo nacional y popular está ausente. Estamos ausentes de ese debate, no hay una voz fuerte, no hay una voz unificada. Hay voces individuales, hay aprestos, hay organizaciones, hay trabajo, hay militancia, todo muy abnegada, todas muy abnegadas. Pero cuando el gobierno se tiene que sentar, se sienta siempre con la mesa de enlace o con la cadena agroindustrial, que es exactamente lo mismo, peor. Es lo mismo, pero peor. Entonces, evidentemente, a esta porción de la sociedad argentina que sacó el 48% de los votos, le falta un correlato político ideológico que exprese qué tipo de agricultura y ganadería necesita para proveer a la mesa de los argentinos. El modelo productivo que tenemos nosotros hoy no es para la soberanía, es un modelo productivo hecho estrictamente para la dependencia. Un modelo productivo hecho, escalonado y elaborado para tratar de proveer la demanda china, modelado casi exclusivamente por la demanda china, sin ningún filtro interior, sin ningún amortiguador que durante muchas décadas se construyó en la Argentina de distintos organismos para ser rápido, que amortiguaban de alguna manera y que eran parte de ese debate. Yo me acuerdo de algunos debates que hoy parece que fueran parte del otro milenio. Precio mínimo sostén obligatorio y del origen, Junta Nacional de Grano para sostenerlo, Junta Nacional de Carne. Digo, eran consignas de la Federación Agraria Argentina de cuando yo ingresé a la Federación Agraria. Digo, hoy, ¿quién se le puede ocurrir ese debate en la República? No hay nadie que lo instala. El modelo agropecuario argentino se instaló en la década del 90, casi después de la caída del muro con la globalización, casi exclusivamente a partir de la demanda china. Y todo lo que se ve alrededor de ello tiene que ver con eso, incluido este debate de hoy de la hidrovía, que es la puntada final del debate del modelo agropecuario, porque no es una cosa desarticulada. La habilidad de la derecha en el debate agropecuario es presentar como causa todo lo que son consecuencias. Entonces te dicen las inundaciones, y viene el cambio climático, pero nadie la plantea como consecuencia del modelo de desarrollo productivo que se comió 4 millones de hectáreas de bosque, que deforestó el 97% de los bosques naturales de Mendoza y que hizo un quilombo bárbaro en toda la pampa húmeda, en donde las napas freáticas hoy están acá a 1,5 metros, en donde el camino que va al campo mío, que jamás de los jamases se rompió, ahora se fue para abajo y se rompió producto de que suben las napas para arriba. O el problema del glifosato, parece que fuera el problema del glifosato, es un problema del glifosato y no del modelo de desarrollo agropecuario que necesita echar millones y millones y millones de litros de glifosato sobre el mismo lugar durante un montón de años y que trae las consecuencias que trajo. O el problema de la ganadería, parece que la ganadería fuera un problema que surgió de la nada y no de que la soja le arrebató 10 millones de hectáreas a la ganadería en la pampa húmeda, mandándola a zonas. Los accidentes viales y la falta de infraestructura que tenemos en la Argentina, que todos los grupos concentrados y de derecha reclaman, que toda la sociedad argentina le pague las infraestructuras que ellos necesitan para traer la soja de 1.200, de 1.500 kilómetros a los puertos de los bosques deforestados,
y que por supuesto los 8.570 muertos por accidentes viales que tenemos, los tenemos porque no nos ajustamos el cinturón y no porque necesitamos 4 millones de viajes de camión o 5, depende del volumen de cosecha, para mover la soja, o que necesitamos 1 millón de viajes de camión para traer los terneros de la zona extrapampeana a la filó de la zona pampeana, o los 375.000 viajes de camión ida y vuelta que necesitamos del NEA o del NOA para traer la soja a los puertos del Gran Rosario. Nunca es parte del modelo. Y eso es toda consecuencia de una sola causa. Y la causa es el modelo de sojización inducida con concentración de tierras y rentas, a la cual Argentina le fue asignada en esta segunda división internacional del trabajo a partir de la incorporación de China a la globalización y de la necesidad o de la decisión política del gobierno chino de urbanizar grandes capas de su población y darle de comer proteínas de origen animal. Esa demanda china es la que modeló la Argentina. Esa demanda china es la que va a modelar y va a seguir modelando la Cuenca del Plata y la necesidad de llevar 12 pías hasta la zona de confluencia de la hidrovía para poder expandir la frontera agropecuaria, para satisfacer los requerimientos de más de 30 millones de toneladas de soja adicionales que necesita China en los próximos 10 años, y van a ir sobre eso, y van a ir todas esas necesidades, pero es todo parte de ese conjunto, de ese núcleo central, que tiene un actor absolutamente invisibilizado y fuera del debate, y es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente de Argentina. En la Argentina no se discute el latifundio, ni siquiera se lo nombra, ni siquiera se lo menciona, y al que osa nombrarlo o al que osa mencionarlo, se le cae el lawfare, el ejército de la quinta flota norteamericana, Bonadío, la corte, todo el mundo arriba. Es un muerto político. Esa es la gran virtud que ha tenido la derecha, de proteger ese núcleo concreto que fue el principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva, que es el latifundio, defenderlo de todos los... Y el latifundio está más vivito y coleando que nunca. Ayer, fíjense en ayer, el diario La Nación de ayer, yo estaba leyendo La Nación, Cresut informa a la Bolsa de Comercio que vende la mitad de un latifundio que tiene en Entre Ríos de 8.000 hectáreas, que vende 4.000, incluido el casco histórico de la estancia esa que había sido de Justo José de Urquiza, y dice, cuando informa, que este año sembró 800.000 hectáreas. 800.000 hectáreas sembró. Este año le informa la Bolsa de Comercio. De las cuales 300.000 sembró la República Argentina. Y dice que bueno, que este año perdió en relación al año pasado, ganó 4.593 millones de pesos en su actividad agrícola, y este año ganó 4.296. Tuvo una disminución de su ganancia de 200 millones de pesos. Pero qué interesante este tema. La Argentina siembra entre 30, 31, 32 millones de sus 5 principales cultivos. ¿Quiere decir que hectárea más, hectárea menos? ¿Con cuánta? Con 100 empresas como Cresut sembramos toda la Argentina. Fíjense en si no existe el latifundio. Fíjense en si no exige que discutamos la concentración económica y la concentración de tierra en la República Argentina. Es increíble que nosotros, desde el campo nacional y popular, hayamos abdicado de ese debate, de no poner en el centro de las cuestiones ese tipo de cosas. Pero también es más increíble otra cosa. Hemos abdicado aún, desde el punto de vista teórico, medir los modelos de desarrollo agropecuario. Criticamos o pretendemos criticar al neoliberalismo usando las mediciones o los términos teóricos para medir los modelos agrarios igual que ellos. ¿Cómo medimos el modelo agrario argentino? ¿Cómo medimos, acá como titula la charla esta, cómo medimos un modelo productivo para la soberanía? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el patrón de medida que nos manejamos, que se ha manejado? El volumen. El único patrón de medida sobre el cual discutimos es el volumen. Y lo hacemos siempre. Y lo vemos todos los días. Decimos, el kirchnerismo fue superior
al régimen de Macri porque producimos más esto, porque producimos más aquello. Julián Domínguez era ministro de Néstor y discutía con la sociedad rural en esos términos. Le decía, no, ustedes están equivocados porque este año producimos 127 millones de toneladas y el año pasado 110 millones. Y ese es el único valor absoluto para medir el modelo productivo. Debemos hacer un esfuerzo intelectual, teórico, de nuestros intelectuales, de nuestros expertos, por empezar a medir de otra manera. Hay que medir el modelo productivo con orientación social. Al volumen tenemos que preguntarle cosas. No es lo mismo un volumen de 130 millones de toneladas hecho con 500.000 productores agropecuarios que hecho con 100 empresas como Cresut que estaba viendo. No podemos caer en esa trampa del neoliberalismo. Debemos armar un esquema propio para analizar. El volumen tiene que tener otras cosas adentro. Tiene que tener rostro humano. ¿Cómo puede ser que dejemos de lado el debate de los agricultores? Si la agricultura es con agricultores o sin agricultores. ¿Cómo puede ser que no discutamos seriamente que la Argentina se está quedando sin productores agropecuarios? No tiene más, compañeros. Se está desarrollando un modelo de integración vertical de las empresas agroalimentarias que garantizan el volumen, pero desaparecen los productores agropecuarios y lo consentimos desde nuestro sector. Porque mientras haya volumen va bien. Y decimos, no, fíjense, ¿cómo nos vienen a decir que somos anticampos si hoy hay más leche, hay más soja, hay más trigo, pero hay menos productores agropecuarios? Y por eso la Argentina no hay manera. Discutimos la cuestión de la seguridad rural y no hemos dado un solo debate explicando el proceso de sojización. Nos comimos 250.000 chacras mixtas del 90 para acá. Entonces le estamos desconcediendo a la derecha que hay un silo bolsa que vale varios millones de pesos en el medio del campo, en donde no hay un solo ser humano a 50 kilómetros alrededor y pretende que el Estado le garantice la seguridad de ese silo bolsa. ¿Cómo hacer? Hay que ponerle un gendarme a cada uno. Si hemos despoblado todo el campo y no nos hacemos cargo de la consecuencia. Pero no tenemos creatividad en el debate. Le concedemos todo. Vamos a discutir en sus términos teóricos. Y es como decía ese gran marxista peruano, que hoy está ganando Pedro Castillo, así que es oportuno que lo citemos, que fue José Carlos Mariátegui. Ni copia ni calco, creación heroica. Debemos crear una nueva forma de medir el modelo agropecuario a partir de la orientación productiva, a partir de la producción con orientación social. Debemos ponderar dónde se produce, cómo se produce, la mixtura que se produce, si se produce con o sin agroquímicos, si se produce lejos de los puertos. ¿Cómo puede ser que le concedamos que está bien deforestar soja, deforestar bosque para sembrar soja y después hay que hacer los 1.200 kilómetros para traer la soja en el puerto? La irracionalidad de la logística en la economía agraria argentina es total, absoluta. Hay que decirle, está mal que usted siembre soja ahí. Está mal. Y si va a sembrar ahí, debe elaborarla y transformarla ahí. Eso es clave. No hay que decirle todo que sí. Todo está bien. No está bien. Todo es aumentar la producción. Porque eso genera dólares, le trae dólares. Está bien. Esta es la cuenta del dólar. Y la cuenta de los gastos, ¿cuánto salen las inundaciones? ¿Cuánto valen los cánceres? ¿Cuánto valen los accidentes viales? ¿Cuánto valen las migraciones en los conurbanos? Hay que ponderarlo dentro del modelo agrario. Son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta y muy presentes. Y ese es un debate que se debe dar a las universidades. ¿Cómo puede ser que en las universidades no se discuta que si sos veterinario tenés que vivir en el campo? O si sos ingeniero agrónomo tenés que vivir en el campo. Nosotros no conseguimos un veterinario que venga a vivir a más y papá. Y el otro día me dijo una señora, cuando hablamos para que venga el coso, me dice, lo que pasa es que nadie quiere ir a vivir, flaco. Si no te querés vivir en el campo, estudia otra cosa, qué sé yo, estudia ingeniero químico, estudia ingeniero mecánico. Pero tiene que vivir y viene. Es un país que debe discutir la ocupación geopolítica del territorio, debemos cambiarle la cabeza a la gente. Porque si no, estamos perdidos, nos vamos a amontonar todo en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y el resto acá, ¿qué hacemos? No hay médicos.
Hay 60 pueblos de la provincia de Santa Fe que no tienen médicos. Por eso cuando vienen los cubanos, vienen para acá, se enojan los médicos, pero nadie quiere venir a vivir acá. Y por eso Jujuy tuvo que llevar médicos antichavistas venezolanos porque vayan a vivir. Entonces, me parece que tenemos que cambiar algunas cuestiones y extraordinario que se armen estos debates en la universidad. Extraordinario que defendamos el trabajo, la agregación de valor, pero en origen. No es lo mismo que Acabío se instale en Villa María como se instaló, que se hubiera instalado en Morrison, que tiene 1000 habitantes, y hubiera desarrollado otro lugar. No queremos que se instalen en Pergamino, instálense en Caferata, o en algún pueblo, o en Guerrero. Digo, acá hay que potenciar otra cosa, hay que mirar desde otro lugar. Y esa es una labor del campo nacional y popular, no de otros. Es una labor nuestra y de nuestros intelectuales. Por último, ¿cómo puede ser que el latifundio no sea parte del debate constante del problema agropecuario en la República Argentina? Cada vez son más grandes las extensiones, cada vez más concentradas, cada vez es mayor el traslado de la renta agraria a los rentistas. El 90% de la tierra de la República Argentina la trabajan contratistas. Es una agricultura de 3 pisos. Dueño de la tierra, contratista, megaproductor, pool de siembra, llamémosle el nombre que quiera. Y todos tienen que ganar y todos quieren ganar. Y si ganan poco, no podemos armar un país para el planeta soja. No puede haber 45 millones de argentinos rehenes de 60.000 productores de soja y de otro grupo más que lo provea y los familiares. ¿Cuántos son? 1 millón de tipos. Y que tenemos rehén constantemente de esos tipos y discutiendo constantemente. Porque ahora estamos discutiendo el precio de la carne, que tiene que ver con eso. Porque la ganadería que tenemos es la contracara del monocultivo de soja. Porque es la ganadería esta de mega feedlot, con ternero que tenemos afuera, sembramos maíz, lo transformamos en carne acá, y la destrucción de la chacra mixta es total. Entonces, me parece que debemos cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo. Es urgente cambiar el modelo. Y uno empieza a cambiar el modelo cuando toma la decisión política de cambiar el modelo. Y cambiar un modelo agropecuario no es bajar una palanca o hacer un Zoom o que venga Peretti a gritar desde allá de Máximo Paz, hay que cambiar el modelo. No es fácil. Se necesita mucho poder, mucho acuerdo político y durante mucho tiempo van a tener que convivir los dos modelos, tratando que el modelo que se vaya haga el menor daño posible y el modelo que entra con la mayor fuerza y vitalidad posible. Necesitamos un modelo que priorice la chacra mixta, el consumo de cercanía, la agricultura con rostro humano, que discuta alguna vez de vuelta que necesitamos hacer nuevos productores agropecuarios. Y para ser nuevos productores agropecuarios, ¿qué necesitamos? Tierra. Si no hay tierra, no hay productor agropecuario. Nos enseña en la universidad. En la universidad enseña un poquito, el otro poquito necesita la tierra. Y para necesitar tierra necesitamos un instituto de colonización agraria como tiene el Uruguay. Y que el Estado intervenga en la compra de tierras. Y que después la dé a productores. Y que protejamos nuestras cuencas lácteas. Que prohibamos sembrar soja donde están las cuencas lácteas. Porque si el agua es un derecho humano, la leche también lo es. Es un recurso estratégico que tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria, pero tiene que ver con la seguridad nacional. Porque cada pibe que está mal nutrido es un futuro esclavo barrendero. Porque como decía mi viejo, el único lugar en donde el lomo vale más que el seso es la carnicería. Entonces tenemos que tratar que los pibes nuestros crezcan sanos desde chiquitos y que puedan manejar instrumentos complejos y que no sean víctimas de todos estos demagogos que nos ha tocado como el macrismo, que engañan a la gente, abusándose de su ignorancia.
Para eso hace falta chicos bien alimentados y educación pública. Educación pública, gratuita, laica, con guardapolvo blanco para todo el mundo y con 2.200 calorías para todo el mundo, garantizándole 20, 30 litros de leche a cada madre en la asignación inicial por hijo. Y a partir de ahí, que los pongamos a todos en la misma largada, empezamos a hablar de meritocracia. A partir de ahí, que gane el más mejor. Pero no podemos hacer competir a pibes subalimentados con tipo alimentado y después decirle que los que no llegan porque están subalimentados es un fracaso. Entonces, muy importante, porque ese debate es parte del debate agrario y es parte de la universidad y es parte de la necesidad que tenemos de crear profesionales al servicio de la soberanía y seguridad del país y no como mano de obra barata de las compañías transnacionales, como son muchísimos, lamentablemente, compañeros que terminan trabajando de ingenieros de Monsanto o yendo a recorrer campos para pule de siembra, peleándose con los productores agropecuarios por un pedazo de tierra. Entonces, me parece que, bueno, ese era un poco mi aporte a este debate de modelo productivo para la soberanía. Lamento muchísimo no poder quedarme a la discusión y creo que estuve más o menos en tiempo, no sé qué me dirá la compañera, y le agradezco mucho la invitación y bueno, estoy disponible para cuando ustedes quieran participar del debate. Disculpen si ofendí a alguno, pero no fue mi intención, lo único que trato de defender son ideas y le pongo mucha pasión porque me doy cuenta que estamos perdiendo por goleada. Y me parece que tenemos que remontar este partido desde algún lugar. La última vez que discutimos en serio el campo nacional y popular, la cuestión agropecuaria, fue en la década del 70 del siglo pasado, cuando se discutió el anteproyecto de ley de actividad agropecuaria del ingeniero Gibert. De ahí para acá no hemos discutido nunca más en serio qué modelo de país, qué modelo de agricultura, qué modelo de ganadería necesitamos. Y hoy tomamos una decisión de política agropecuaria, como suspendimos por 30 días las exportaciones y no hay ni un solo funcionario que salga a dar la cara a defender o a explicar por qué se toma esa decisión. Tenemos que salir nosotros, más de uno en forma individual, a poner la cara por eso. Que es una decisión que se tendría que haber tomado antes, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que salir a defenderla. Y yo creo que eso es lo que me preocupa. Por eso me alegra que haya salido esta mesa agroalimentaria. Ojalá que salga al frente y que dé un debate y que defienda las ideas del campo nacional y popular. Porque necesitamos discutir desde alguna atalaya, desde algún lugar pararnos. No puede ser que nos llenen la cara de dedo todos los días y nadie responda. Eso me pone nervioso. La verdad, me pone molesto. Pero bueno, no se trata de ponerse molesto, sino de pensar y actuar con inteligencia y no enojarse, porque en política el que se enoja pierde. Así que muchísimas gracias, salud y cosecha para todos y todas. Bueno, muchas gracias, Pedro. Clarísimo, creo que fue tu aporte. Lo valoramos mucho y obviamente que estos espacios se generan para que también la universidad sea interpelada, ¿no? Creo que también es necesaria todo el tiempo esa interpelación de distintos actores hacia la universidad para influir en ese proceso de formación, sobre todo, que bueno, están formando los profesionales que después toman decisiones, ¿no? Entonces, por eso la importancia de generar estas instancias y de involucrar a los estudiantes en eso también. Así que, bueno, obviamente te agradecemos tus aportes. En el chat han habido varios comentarios, no preguntas, sí varios comentarios a medida que vos ibas hablando, que en todo caso después los podemos retomar al final. Y bueno, obviamente te agradecemos y te liberamos por si tenés que desconectarte. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias y ya me desconecto, muchísimas gracias. Voy a leer lo que dijeron en el chat. Bueno, gracias. Por ahí, bueno, como decíamos al principio, si hay alguna pregunta o algo, la retomamos al final. Y si van quedando cosas pendientes, también vayan escribiéndolas en el chat, así después lo retomamos.
Si les parece, continuamos. No sé si Martín o los compañeros del SEA. Martín, ¿querés continuar vos? Sí, como ustedes digan. Bueno, Martina Yerbe, te damos también tus 20 minutos y después abrimos, o van dejando sus preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias por la invitación al Torito y a todos los profesionales, técnicos, estudiantes, compañeros, argentinos en general, que nos hemos reunido para pensar la patria y en los términos que planteaba Pedro recientemente, dar la lucha justa y necesaria, dar el buen combate para liberar de la opresión al pueblo argentino que en el país de los alimentos pasa hambre, en un país que está todo por hacerse, no tiene trabajo, estamos llegando a los 5 millones de desocupados, de una masa obrera general del país, una población económicamente activa de 24 o 25 millones de argentinos en condiciones de trabajar, de los 16 a los 60 años, que es la línea de corte que establece Social 21 como edad en la cual todos debemos tener la posibilidad, porque no solamente hay que producir lo que cada uno consume, sino que hay un equilibrio, un pachacuti peronista que también reza que donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces el equilibrio entre los dos significa que todos tenemos derecho a trabajar, pero también tenemos el deber de hacerlo, porque tenemos que colaborar al esfuerzo general de construir la nación, además de llevar el pan a la mesa de nuestra familia. Así que es un derecho y es una obligación al mismo tiempo, pero el argentino es privado del trabajo, lo mismo que en un país subpoblado, en donde en el caso de la Patagonia, el 35% del territorio nacional vive apenas el 5% de los argentinos. En un país subpoblado, el argentino no tiene un pedazo de tierra donde levantar el rancho. Somos los que venimos de la generación 76 en adelante, somos los sin tierra del siglo XXI. Es una generación de sin tierras que no son meramente sin tierras campesinos como existe en el Brasil y en otros lugares de la patria grande del Caribe y la América del Sur, o en la pobreza del Asia, sino sin tierra urbanos, argentinos sin un pedazo de terreno, un 10 por 30, para poder ahí criar a los chicos, vivir dignamente. Esto se debe a una cuestión geopolítica de la dependencia argentina como país colonial desde por lo menos los últimos 30 años, desde los últimos 40 años, podríamos decir algunos de nosotros, donde establecemos que el paso a la inmortalidad del general Perón y la dictadura militar que sobreviene en el 76 es la responsable ideológica del actual estado de desastre de la Argentina y del nivel de opresión en el cual vivimos los argentinos cuando somos privados del trabajo, privados del alimento y privados de la tierra para poder construir el hogar. Entonces, nosotros entendemos que en este sentido la desocupación en la Argentina es inducida por las embajadas extranjeras. El hambre no es un efecto colateral del capitalismo, porque aquellos que nos proponen ser más capitalistas para ser más eficientes y alcanzar mayor productividad, no pueden explicar cómo con una cosecha récord que supera los 140 millones de toneladas, no es posible que el argentino tenga una dieta mínima garantizada, siendo apenas 40 millones. También hay que aclarar que aquellos que manifiestan que lo que se produce en la Argentina no es alimento, bueno, le quiero decir que hay muchos argentinos que sí comemos soja. Porque aquellos que dicen que esas 50 millones de toneladas de soja en realidad no es alimento, no se la puede contabilizar como alimento, porque en realidad sí son proteínas, pero en realidad son para alimentar chanchos y es forraje. Bueno, les diría que den vuelta a los envases de la mayonesa, los envases de los helados, los envases de los chocolates, los envases de las galletitas, los envases de todos los alimentos envasados que comemos los pobres. De todos los alimentos envasados a partir de las cadenas de valor de gran escala de producción de alimentos masivos, todos están consumiendo soja en forma de lecitina, en forma de aceite o en forma de cualquier tipo de elemento para estirar los alimentos, para estirar alimentos. Entonces, sí estamos comiendo soja, aquí en la Argentina.
Y no solamente para hacer forraje y para producir chanchos y comer carne de cerdo. No, no. Estamos consumiendo soja de manera directa. Esto se debe a que la Argentina está secuestrada bajo un control operacional de las corporaciones transnacionales a través del sistema logístico, que es el conflicto en el cual hoy vamos a abordar cómo atender este tema. Lo que acaba de escribir Pedro Peretti, bueno, es la única verdad y es la realidad de la producción agropecuaria argentina. Ahora, las causas no tienen que ver con la buena o mala voluntad de los productores. Con si el productor en Río Cuarto decide sembrar soja, hacer maíz o producir en una chacra mixta, no tiene que ver con la voluntad de cada productor y no tiene que ver con si es bueno o es malo, o se rige bajo una ley moral, o que no vamos a mandar a estudiar Immanuel Kant a los de la Federación Agraria para que a partir de encontrar el imperativo categórico de su especie eternitatis kantiano, bueno, reflexionen y digan, bueno, a partir de este momento vamos a abandonar esta práctica. No es que hay espacios de la Argentina donde no se puede producir otra cosa. Porque vos no vas a poder hacer verdura donde tenés el mosquito rociando 500 millones de litros de agente naranja todos los años. Te van a secar todo lo que produzcas. O te avenís al régimen general de Monsanto o morís en el intento. No hay otra posibilidad. Entonces no tiene que ver con el acto voluntario de cada uno. Hay que asumir que la condición de opresión es distinta para los argentinos, pero hay una condición de opresión general. Por supuesto que el chacarero no sufre de tener que dormir en la calle como le pasa a un desocupado en los conurbanos bonaerenses, del Rosario, de Santa Fe o de Córdoba. Pero también está oprimido el chacarero. Vive mejor, tiene camioneta y un cacho de tierra quizás, pero está oprimido también, porque la condición general del país es esta. La resolución 216 del año 2020, ahora, en este preciso momento, contempla que de 120 millones de toneladas actuales promedio, vamos a pasar a 200 millones de toneladas en función de las necesidades chinas, también vivir Pedro Peretti realmente. Para esto van a promover el cargo y el ensartamiento del río Paraná a fin de intensificar la circulación y el poder de carga, pasando de 600 contenedores por cada tren de 12 barcazas, con aproximadamente entre 22 y 34 pies de calado, esto significa unos 10 metros, a 3.600 contenedores en buques de ya 40 de calado, que los dos 14 metros. Y para el ingreso de fletes de ultramar al puerto de Plata mediante el canal Magdalena, que es el canal chino. Para, digamos, saldar el debate rápidamente, ¿no? Y dejar de perder el tiempo con operaciones de prensa y humo por parte de la militancia keynesiana, que anda buscando entenderse con los chinos a fin de poder tener otro tipo de dependencia frente a la actual dependencia de las multinacionales de comercio exterior. Pero la realidad es que en el Río de la Plata, de elevar de 3.600 contenedores por buque Panamax a 8.000 contenedores post-Panamax con 45 47 pies de calado. Entonces, cambiar la dimensión de los medios y continuar con los topis y los alijes, aumentando el poder de tráfico y bajando el costo por unidad de carga, que es lo que se viene en la Argentina en este siglo XXI. Ahora, hay que plantear que el modelo agroexportador, nosotros habíamos visto que el sistema de zonas francas como territorios especiales no solo van a facilitar el ingreso de grandes volúmenes de mercadería al territorio nacional para pulverizar la oferta del empresariado argentino, porque todos estos puertos de maniobra de contenedores, lo que hacen es, en cada contenedor que ingresa al país, ingresan miles de desocupados a la Argentina. Y esto no se resuelve a través de la ecuación de la balanza comercial de que la Argentina, para poder seguir trayendo del extranjero bienes manufacturados que tendría que realizar por sí misma, la manera de resolverlo es mediante la estúpida idea de aumentar las exportaciones agrícolas y de esa manera tener balanza comercial suficiente para seguir importando. Eso es dependencia en estado puro, porque además es la expresión clara de la División Internacional del Trabajo,
subordinando a la Argentina a un país agroexportador que importa todos los productos manufacturados del extranjero. Y el nivel de dependencia está cada vez más a la vista, porque fíjense que la balanza con China se compensa de ese modo. Compran soja a 500, 600 dólares la tonelada. O sea, estamos hablando de 0.5, 0,5, 50 centavos de dólar el kilo de soja. ¿Cuáles son las cadenas de valor que nosotros adquirimos de la China? Bueno, acero en $1. Elementos de izaje, como hay en los puertos, elevadores, grúas. ¿Cuánto se paga eso? Entre 22 y 27 dólares el kilo. Ahí está el valor agregado. ¿Cuál es el valor industrial que se paga por kilo de motor importado del extranjero? Y entre 16 y 18 dólares por kilo. Entonces, ¿cuántos kilos de soja necesitamos para adquirir un kilo de motor? ¿Cuántos puestos de trabajo nos da ese kilo de soja y cuántos puestos de trabajo nos da el kilo de motor? Entonces, a través de las zonas francas, no solamente se facilita la entrada de mercadería al territorio nacional, sino que también se constituyen, a partir de ahora, que es lo que está por venir, como nodos de exportación en el marco de las cadenas globales industriales. Entonces, subvenciones, tarifas preferenciales para servicios públicos, eliminación de pago de derechos de exportación, son los términos de la Organización Mundial de Comercio, con la cual no hay que tratar de entenderse y llevar al pie de la letra sus recomendaciones, sino que hay que adivinar sus pasos para obrar en sentido contrario. Esto no se arregla arreglando con la Organización Mundial de Comercio. Es todo lo contrario. Hay que volver a los pactos bilaterales y equilibrados que planteaba Perón. Pero para volver a los pactos bilaterales y equilibrados que planteaba Perón en la década de 40 necesitamos una marina mercante. Y acá está el plano de clivaje de la liberación nacional. En la marina mercante, en el poder de navegación de ultramar argentino, está el plano de clivaje del diamante de la liberación nacional. Porque el flete marítimo es el actor físico de nacionalización del comercio exterior. Nosotros debemos nacionalizar los puertos, pero no alcanza, no es suficiente. Por supuesto que tenemos que realizar el dragado de acuerdo a nuestra propia tecnología conveniente y nuestro criterio no depredatorio de la naturaleza, de la Pachamama. Pero no alcanza conseguir con un modelo de dragado para permitir que los buques extranjeros penetren hasta barranqueras con 14 metros de profundidad. ¡Están locos! Se están desmoronando las barrancas en el río Paraná. Se están secando los humedales en el norte y el escurrimiento produce inundaciones en el sur. Porque si nosotros hoy estamos operando con una solera de 10 metros de profundidad a la altura de Rosario y 70 metros de ancho, quieren llevarla a 15 metros de profundidad y a 150, 200 metros de ancho. Es una locura lo que quieren hacer. Y esta es la conducción de las embajadas extranjeras sobre toda la partidocracia demoliberal argentina, de oficialismo y de oposición. Acá el alineamiento es total, acá no hay una diferencia en donde uno se puede ubicar en una división vertical entre el oficialismo y la oposición. No, no, el corte es horizontal. Arriba están los políticos profesionales, arriba están los empresarios capitalistas, arriba están los militares golpistas, las jerarquías religiosas conducidas por las embajadas extranjeras, y abajo estamos los que laburamos. Abajo está el pueblo trabajador argentino. No hay diferencias prácticamente en los términos de lo que se propone. Y la discusión chica sobre el dragado es un botón de muestra del alineamiento con las embajadas extranjeras. Somos los únicos que estamos planteando que hay que dejar de dragar. Somos los únicos que estamos planteando que tenemos que navegar con un sistema de trenes de barcaza. Porque el sistema de trenes de barcaza con 3 metros de profundidad natural del Paraná nos alcanza y nos permitiría el 100% de la navegación fluvial para buques argentinos, para barcazas argentinas, para navegación argentina, y compartir la cuenca con Paraguay, con Bolivia y con el Brasil, porque ellos dependen de la salida al mar, pero nosotros tenemos justamente la posición de fuerza porque somos los argentinos que tenemos la salida al Atlántico Sur. Entonces, en ese aspecto, nosotros necesitamos crear una empresa de líneas multimodales argentinas para ejercer con un armador estatal nacional, un poder armatorial del flete de ultramar,
que a partir de 120 buques graneleros, 15 portacontenedores y 40 buques petroleros, la Argentina tiene el tamaño de flota tipo para realizar el 50% de las importaciones y exportaciones. Según la Reserva de Carga Internacional, que es el derecho que entregó Menem en la década del 90 con el decreto 1772, y debemos recuperar los argentinos como derecho a transportar en buques nacionales, en buques argentinos, la mitad de las importaciones y la mitad de las exportaciones. Eso da un poder físico en los términos del intercambio. Fíjense lo que ocurrió en un determinado momento. El precio de la soja estaba en la Argentina en $550 en 2015. En el mismo año bajó a $350. La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, Coninagro, nadie dijo esta boca es mía. Nadie puso el grito en el cielo porque le estaban recortando $200 de facturación. De $550 a $350. Se la comieron doblada y sin chistar. El flete en ese momento oscilaba entre los 70, el flete marítimo para transportar esa soja a la China oscilaba entre $60 a $70. Lo importante no es la precisión de los números en este momento, sino el concepto político, que es lo que tenemos que aprender, porque sobre el concepto político tomamos las decisiones políticas. Después vendrá la técnica a afilar el lápiz para resolver cuestiones que son, en todo caso, menores, porque la política siempre está por encima de la técnica. Entonces, cuando nosotros, con los proyectos de ley que tienen estado parlamentarios hace 20 años, transporte por agua con reserva de carga, que nos da 3.500 millones de dólares de facturación en el flete marítimo, para la Argentina, eliminamos el quebranto de 7.000 millones de dólares que nos produce tener el comercio exterior en manos de las multinacionales navieras. Nosotros con esto absorberíamos 3.500 millones de dólares para la facturación nacional, se compensaría la balanza en cero, pero además la tasa de ganancia del 33% del flete marítimo nos queda para los argentinos. Y ese flete marítimo, que es comercio exterior, se convierte en mercado interno y comercio interior cuando, mediante el Fondo de Desarrollo de Industria Naval, que es un gravamen del 2% a todos estos fletes de comercio exterior, nosotros tenemos una recaudación fiscal constante por año de 140 millones de dólares, que es el 2% de los fletes, y devolvemos esa recaudación fiscal constante en forma física como barco. No es que el Estado de ahí junta y paga gastos en general, no. Es un proyecto autocentrado dentro de la propia actividad capital intensiva de navegación de ultramar, pero que se convierte en mercado interno, consumo interno, valor agregado nacional, mercado interno argentino. Ese comercio exterior es comercio interior cuando el producto, el fruto de la navegación de ultramar se convierte en un barco. La recaudación fiscal constante vuelve físicamente en forma de barco, producido en astilleros nacionales. Para eso ese gravamen del 2%, con un flete en ese momento entre 60 a 70 dólares, oscilaba en $1.20, $1.40. ¿Por qué se niegan a aprobar nuestro proyecto de ley? Todos los gobiernos, desde el año 2000 en adelante, se niegan a tratar nuestro proyecto de ley. Transporte por agua con reserva de carga, Fondo de Desarrollo de Industria Naval. Que son las cosas que Menem rompió. Porque la reserva de carga la entregó Menem. Junto con Ditela, en la ronda del GATT en Uruguay. General Agreement of Tariff and Trade, la organización antecesora a la Organización Mundial de Comercio, que en su ronda del Uruguay en la década del 90 entrega el canciller Ditela el flete marítimo. Y el superintendente de seguros, Alberto Fernández de Kirchner, entrega los seguros. Entonces, muchachos, es hora de corregir los errores del pasado. Es hora de corregir los errores del pasado y enmendar las malas prácticas con buenas prácticas en este siglo XXI. De los arrepentidos se sirve Dios, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Entonces es nuestro deber exigirlo, pero también es nuestro deber organizar políticamente a todos los argentinos patriotas valientes y honestos para sumarlos a esta causa y construir el movimiento de liberación nacional que nos permita llevar esto adelante. Porque tampoco podemos seguir esperando que en la lotería de la política y las roscas partidocráticas tengamos en algún momento la suerte de ser escuchados. Sí, lo intentamos, por supuesto, qué duda cabe. Pero también hay que construir lo propio, muchachos. No va a alcanzar, sino nos va a pasar la vida. Hace 30 años que se entregó la Marina Mercante Argentina y nadie ha hecho nada. Bueno, ahora con la hidrovía aparece el debate. Bueno, pero nosotros venimos en soledad hace mucho tiempo, el Torito esto lo sabe bien. Hace muchos años que venimos gritando en soledad, cuando nos manifestaban, bueno, que estos temas no son para más adelante. No, estos son los grandes temas.
la navegación de ultramar, el dominio de los precios de intercambio, el flete marítimo internacional. Ahí están los grandes temas. Todo lo demás es chico. Todo lo demás es menor. Porque si yo tengo buque en posición en el puerto y manejo los instrumentos de izaje, los elevadores portuarios, los tornillos, la cinta, los elevadores ancangilones, las grúas, toda la maniobra portuaria está estatizada mediante una corporación, empresa de líneas multimodales argentinas para el siglo XXI que opere con ferrocarril, con camión, con barcaza, con buque, que es el proyecto de ley que venimos impulsando, ELMA 21, nosotros al pequeño productor le damos bodega y lo liberamos de estar rehén de Monsanto y de los acopiadores de Cargill, de Continental, de Dreyfus, ya tanto sea en el puerto de descarga en Necochea con Dreyfus o en el puerto de descarga en el Paraná con Cargill, sino que al pequeño productor, a la chacra mixta, a los federados, ¿qué les estamos planteando? Compañeros queridos, ustedes necesitan precio sostén, se lo vamos a dar nosotros. ¿De qué manera? Comprándoles la cosecha. A través de la empresa de líneas multimodales argentina, que va y compra al productor, le compra por adelantado la cosecha. Y le da seguro. Le asegura la producción y le asegura la producción contra cualquier eventualidad climática. ¿A través de qué? De los promedios de las estaciones de campaña del INTA. ¿Qué rinde hay en esta región? ¿Qué rinde hay en Río Cuarto? ¿Qué rinde hay en Pergamino? ¿Qué rinde hay en La Goulash? Bueno, se paga de acuerdo al rinde. Porque queremos que siga produciendo, no queremos quebrarlo, no queremos que quiebre y que venda. Queremos que tenga más tierra. Entonces eso se hace mediante comprarle la cosecha, hacer el acopio desde el Estado empresario argentino, que ya el acopio no es como era hace 70 años atrás, cuando el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio nacionalizó el comercio exterior, en el gobierno de Perón y Miguel Miranda. Sino que hoy todos sabemos perfectamente que los camiones llegan a las cribas de Rosario, ponen freno de mano, descargan en la criba y en el mismo instante, en el mismo momento está elevándose al buque. No hay ni siquiera silo. Está el silo bolsa y después está directamente la criba hacia el elevador, hacia el buque del comercio exterior. Así que el problema no es técnico. No es hacer más cantidad de silos metálicos o más o menos silobolsas, sino que el problema es político. Es quién domina la maniobra de elevación portuaria y quién tiene bodega disponible en buque mercante de ultramar. Por eso los proyectos de ley que impulsamos son en ese sentido, y en esto la reserva de carga es el mercado de flete, que es exactamente el negocio del mar. Y es valor agregado para los productores. Porque hoy el productor ve dentro de la cadena free on board, dentro del precio free on board, él está en una pequeña porción, es un pequeño eslabón lo que hace en el campo. Ahora, el precio CIF, Cost Insurance Freight, nos permite a nosotros estimular determinados cultivos o determinadas producciones. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Peretti, de que en la cuenca lechera argentina hay que prohibir la producción de soja. Bueno, lo podemos decretar. Ahora, otra cuestión es si nosotros tenemos ferrocarril, que existe, no es que no exista, pero está en manos de Urquía. Porque el que maneja el ferrocarril es Aceitera General Dehesa, el que maneja el ferrocarril es Techín, el que maneja el ferrocarril es Loma Negra, Camargo Correa. Hay ferrocarril, pero en manos de las multinacionales. Porque no se estatizaron los ferrocarriles. Eso fue un acto de campaña electoral, el anuncio de la estatización. La realidad es que las cargas, que es donde el ferrocarril factura y convierte al ciclo ferroviario en un ciclo ferroviario que no es necesario de subsidiar, como es el de pasajeros en el área metropolitana, las cargas compensan. Entonces, recuperar las cargas nos permite estabilizar el sistema ferroviario y moverlo dentro de un sistema de transporte multimodal con el cual llevemos del camión en el campo a la estación ferroviaria, de ahí al puerto y de ahí a la bodega argentina, con los buques fabricados en astilleros nacionales. Quiero explicar una última cosa, no sé cómo estoy de tiempo con respecto a la cadena de valor. Decime. Sí, ya estás un poquitito pasado de los 20 minutos. Pero... Termino entonces con la cadena de valor explicando lo que significa la importancia Vale. de nacionalizar el comercio exterior, la importancia de tener bodega en buque propio y la importancia de la industria naval nacional. Porque esto tampoco alcanza con que nosotros charteemos unos barcos a casco desnudo
y punto. Porque no nos va a dar trabajo para nuestra gente. Vamos a poder resolver los términos de intercambio del comercio exterior, pero vamos a tener grandes hordas de desocupados en los conurbanos que no van a tener proyecto de vida y no van a saber qué hacer mañana ni cómo conseguirse un conchavo para poder poner el pan en la mesa. Entonces, si no tiene poder adquisitivo, tampoco va a poder comprar alimentos. No va a poder comprar carne si no tiene trabajo industrial. ¿Cómo vamos a resolver esto? Fíjense lo que es una cadena de valor en estos términos. Nosotros hablábamos del flete marítimo. En el flete marítimo nosotros decimos el 33% es ganancia de la actividad capital intensiva, pero fijémonos el crecimiento industrial. La chatarra naval se puede conseguir por 10 centavos de dólares el kilo, aproximadamente. Fundir esa chatarra naval baja en carbono, baja en fósforo, baja en azufre, por eso es tan codiciada y se paga ese valor. Cuando se la vuelve a refundir, se hace chapa naval, se obtiene $1. Si se hace un trabajo de calderería naval, como es el casco de un barco, podemos obtener $3 por ese trabajo de calderería naval. Multiplica por 3. Si eso fuera una pieza fundida, como puede ser un ancla, ese ancla puede cobrarse $5 por kilo. Si fuera una pieza fundida, pero además de fundida, es una pieza forjada en caliente, con prensa martinete, balancín, podría cobrarse $7 por kilo, como puede ser una biela. Si esa pieza además es mecanizada por torno, fresadora, cepillo, rectificadora, podríamos estar cobrando entre 9 y $12 por kilo. Pero si ese componente, que puede ser una válvula, que puede ser un cigüeñal, que puede ser un árbol de levas, o un inyector, nosotros lo montamos en una máquina compleja, como es un motocompresor, motogenerador o gran motor naval diésel, nos permitiría cobrar entre 18 y $28 por kilo. Entonces, desde los 10 centavos de dólar de la chatarra a los $28 por kilo, hay un 2.800% de crecimiento. No hay LELIC, no hay LEVAC, no hay contado con LIC, y no hay ninguna de toda esa basura que se roba todo, que no produce nada y que se la lleva toda, que dé esa tasa de ganancia, ni siquiera la especulación financiera. Entonces, ¿por qué son temidos nuestros proyectos de ley y por qué los convocamos a todos los honestos patriotas y valientes a impulsar estas causas patrióticas? Porque desde esta cadena de valor agregado le vamos a dar trabajo a nuestra gente. Vamos a llenar los astilleros de argentinos, los talleres de mecánica de todo el país, todas las tornerías, todos los talleres de soldadura, las fábricas de pintura, las fábricas de electrodo, todos son convocados a esta madre industria que es la industria naval, que contempla el Plan Naval Argentino 24.000 puestos de trabajo en astillero, 35.000 puestos de trabajo en navalpartistas, y cuando quemen sus sueldos los trabajadores industriales van a generar un puesto de trabajo y medio en la sociedad que los abastece de bienes y servicios, por 85.000 puestos más. Estos son 150.000 puestos de trabajo para siempre, que es el tamaño de la industria naval argentina. Y para terminar, quiero explicar que esta cadena de valor, además, cuando nosotros con apenas un 2%, que sería $1.40, para poder obtener el financiamiento y construir estos 175 barcos que necesitamos en una noria de producción a 35 años, con el $1.40, ¿qué dice la sociedad rural argentina y las embajadas extranjeras cuando se oponen a nuestros proyectos? Dicen, estos negros de mierda, con $1.40, se van a fabricar los barcos. Cuando tengan $1.40, ya no van a tener solo la recaudación fiscal de $1.40, sino que van a facturar $60, $70 por flete. Y cuando facturen $60, $70 por flete, se van a apoderar de un mercado de 3.500 millones de dólares, van a adquirir factor de escala y van a tener poder. Y van a poder comprar la cosecha, acopiar y dar bodega. Y cuando hagan eso, van a venir por el precio de la cosecha. Entonces ya no va a ser el mercado de Chicago el que defina en los Estados Unidos el precio de nuestra producción, sino que nuestra propia bodega marítima va a definir el precio en un intercambio de manera directa con el cliente con el cual comerciamos, a través de pactos bilaterales y equilibrados. Entonces la sociedad rural argentina teme esto porque dice, si les aprobamos el financiamiento para la industria naval, se van a hacer los barcos, cuando tengan los barcos se van a hacer el flete, cuando empiecen a facturar el flete van a establecer el precio CIF, Cost Insurance Freight, de puesta en el cliente de nuestra producción. Y cuando esto sea así, van a venir por el precio de la tierra. Y tienen razón y nos interpretan correctamente, porque vamos por la industria naval, con la industria naval vamos por la nacionalización del comercio exterior, con la nacionalización del comercio exterior vamos por el flete marítimo, vamos por el dominio de los precios de intercambio y vamos por la propiedad de la tierra en la Argentina.
Pero el camino de avance es ese, como se hizo en la década del 40, hace 70 años atrás, con todo éxito. Gracias por el tiempo a todos los compañeros presentes. Bueno, muchas gracias, Martín. Contundente ponerle números a nuestras cadenas de valor, creo que eso es importante para dimensionar y para meterle más análisis, ¿no? Y para dimensionar la potencialidad. Bueno, si quieren, bueno, han habido también algunos comentarios en el chat sobre tu intervención, no preguntas por ahora. Solo una intervención que me parece que para que no se nos pierda, alguien que pide, Pablo pide si se podrán pasar los proyectos de ley. Tal vez no sé si quieren contactarse a través de algún correo, después lo pueden hacer. Lo digo ahora para que no quede perdido el comentario. Sí, les pido por favor a los compañeros presentes de Social 21 La Tendencia que pasen sus contactos para que todos puedan acceder a los proyectos de ley y a toda la línea que soliciten. Muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, Martín, y bueno, seguramente después habrán algunos comentarios o preguntas sobre tu intervención. Le damos pie ahora a María Rizzo y a Matías Estrasoriel, del Centro de Estudios Agrarios, para que también, bueno, hagan su aporte al espacio. Bienvenidos y muchas gracias, obviamente. Bueno, gracias a ustedes. Es emocionante, aunque sea por Zoom, volver a esa querida universidad, esa querida Facultad de Agronomía y Veterinaria. Siempre por ahí te remueven los recuerdos y nada, y a uno lo emociona. Che, pasamos vamos a compartir un PowerPoint, así no nos ven la cara a nosotros, que sabemos que somos lindos, bellos, pero por ahí es más lindo un PowerPoint. Perdón, ahí comparto pantalla. Avísenme si se ve. De todas maneras, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Y agradecida por la invitación. Particularmente, bueno, agradecerle a los compañeros graduados del Bicentenario por tenernos en cuenta, por seguir vinculándolos con la universidad. La verdad que, sobre todo con la facultad, periodo estudiante, momentos muy lindos pasados ahí en la universidad, así que la verdad que está muy bueno, y está muy bueno también la convocatoria de la charla, ¿no? Modelos productivos para la soberanía. Así que bueno, no sé si se ve bien ahí. Yo los dejé de ver. Se ve perfecto y ustedes no se siguen viendo, así que también... Sí, Mary, nos invitan ahora que por Zoom. Espero que nos inviten cuando sea presencial, con el asado y las cosas. Sí. A Rang lo conocemos, ¿viste? Cuando hay asado no te invita. Ahora nos invitó la Carito, vamos a ver cuando termine la pandemia si nos invitan de vuelta. Sí, asumimos el compromiso. Qué grande. Bueno, ¿arrancamos, Mary? Vamos, arranquemos nomás. Bueno, un poco retomando ahí lo que decía Martín, también nos vamos a centrar en esa década, en ese primer peronismo, en ese momento interesante de la avanzada del campo nacional y popular, de la llegada a posición de gobierno de lo que son los sectores populares. Bueno, para comenzar, nosotros hablamos de la soberanía del tráfico, retomando lo que era John William Cook, que en una conferencia en el Centro Universitario Argentino en el año 47 decía que uno de los medios más eficaces para dominar política y económicamente un país consiste en limitar la soberanía del tráfico, es decir, procurar los medios de comunicación estén en manos de empresa extranjera controlada y limitada por ella. Y tomaba, en esa conferencia, citaba a List, diciendo que el que tiene en sus manos los medios de tráfico en un país, tiene también al país mismo. Vaya si es histórica la lucha que hoy nos convoca a través de lo que es la Cuenca del Plata. Bien. Yo ahí para hacer una introducción me parece una cuestión para aclarar. Nosotros nuestro trabajo lo publicamos hace unos meses atrás ya, y consta de una serie de documentos que hablan un poco de la estructura, una caracterización estructural, para saber de qué hablamos en relación a la Cuenca del Plata, ¿no? Y entonces, bueno, un poco la idea es marcarlo en ese sentido. Bien. Bueno,
Esto creo que lo hemos charlado muchas veces, que creemos que es una de las partes centrales de lo que estamos discutiendo, que hoy lo discutimos entre lo que es la biodiversidad y la biosfera de la Argentina y qué es lo que se está produciendo en la Argentina, como bien mencionaban Pedro y Martín, en volúmenes y en hectáreas sembradas, en esto que de alguna manera es el orden mundial que nos imponen a la Argentina como un productor altamente competitivo a nivel global en lo que es materia de cereales y oleaginosas. Ahí un poco están los números, 123 millones de toneladas de grano, más o menos están entre 50 de maíz, 50 de soja, casi 20 de trigo. Bueno, esos son los números, y tomando la campaña en el año 19, algunos de los datos, fíjense cómo entre soja y maíz estamos hablando del 55% de las exportaciones, y si sumamos al trigo, en ese momento se va casi al 65% de las exportaciones. O sea, la importancia de la Argentina como productor. Bien. Bueno, y acá un poco hablar cuando hablamos de la producción y hablamos de esa exportación, tomando datos, Mary, porque acá hay que decirlo, o sea, los datos los tomamos también de la Bolsa de Comercio de Rosario, o sea, no es que le vamos a pedir datos a un centro de estudio Scalabrini Ortigo o al Instituto Patria. Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario muestran que los 4 principales exportadoras son COFCO, Cargill, ADM y Bunge, que concentran el 48% de las ventas externas. Y si sumamos las siguientes 6, hablamos de un 91% del total de los negocios de exportación de granos. Y apenas en el 5º lugar que aparece AGD. Como para discutir un poco también quiénes son los dueños del mercado del comercio exterior. Bueno, acá tenemos una placa que menciona un poco por dónde es que sale todo lo que mencionaba recién Matías en relación a lo que se produce, ¿no? En términos de granos, el 67% del total de los embarques de la República Argentina son despachados al exterior por las terminales portuarias de Gran Rosario. El 42% sale por San Lorenzo y el 25% sale por Rosario, digamos, como para poder entender cuál es la estructura productiva de la cual estamos hablando y de qué estamos hablando, ¿no? En relación a subproductos, o sea, los derivados de los granos, tenemos que en el 2020 se embarcaron más de 24 millones de toneladas de pellets de soja, más de 500.000 toneladas de pellets de girasol, 66.000 toneladas de pellets de trigo. Bueno, una serie de granos y subproductos en relación a la exportación y en los lugares, digamos, puntuales por donde se comercializan y salen. El Gran Rosario, digamos, es el gran responsable del 96% de los embarques nacionales de harinas vegetales, pellets y maíz. La participación de los puertos del Gran Rosario es del 96%, y el 3% de lo que se comercializa sale por las vías marítimas. El 97% por los puertos fluviales. Esto es importante mencionarlo porque, dada el debate, en términos como se mencionaba más temprano, de por qué el carácter de estratégico, digamos, ¿no? En términos de la riqueza que sale de nuestro país, quiénes son los que controlan esa riqueza y cuáles son, digamos, las vías por donde salen y por qué tiene el carácter, digamos, de discusión, y de por qué es importante también que sepamos desde el campo popular de qué estamos hablando y qué volúmenes estamos hablando, un poco lo que decía Pedro. Hay que cambiar los indicadores. Bueno, está bien, pero también hay que saber cuáles son los volúmenes que se manejan para empezar a debatir un poco en términos de cuáles son los cambios estructurales, ¿no? Tal cual. Bueno, y en esto un poco comprender por qué es tan importante la estructura productiva de la Argentina. En eso, alrededor de 300 kilómetros que se produce
es donde tenemos la tierra de mejor productividad, esa biosfera y esa biodiversidad, como hablábamos recién, que le otorga grandes rindes y grandes rindes productivos, y que a su vez, que también esto hay que decirlo, gran parte del conocimiento estratégico de la producción cerealera y de oleaginosa en la Argentina tiene que ver con la estructura del Estado, con el conocimiento que brinda la universidad pública, el CONICET, el INTA, el INTI, y eso ha logrado desarrollar un polo de alta competitividad global que se enlaza en lo que es su cercanía a la salida al Atlántico. A diferencia de sus dos principales competidores a nivel global, como Brasil y Estados Unidos, que la salida a los puertos de donde tienen las tierras más productivas están a más de 1.500 kilómetros. Entonces eso le da a la Argentina unas características particulares. ¿Y por qué creemos que esto también es importante de comprenderlo? Porque como vimos recién que apenas 4 o 5 grandes empresas dominan y controlan el comercio exterior, quedándose con la riqueza socialmente producida por quienes producen y quienes trabajan en este lugar, en esta zona y en esta característica de nuestro país. Sí, básicamente lo que queremos mencionar acá es que sobre el Paraná se asienta el complejo industrial oleaginoso, digamos. Son 300 kilómetros que hoy están en plena discusión, en pleno debate, sobre quién los va a controlar, entonces no es menor. Y lo que se está discutiendo ahora es la concesión de una porción de esa vía, digamos, de esa mal llamada hidrovía, porque también eso hay que decirlo. La palabra hidrovía se puso en los 90, una palabra neoliberal, esto que también se mencionaba al principio, empezar a decir, digamos, cuáles son las malas palabras para el campo popular y empezar a poner las cosas sobre la mesa y con su nombre, ¿no? Hidrovía Sociedad Anónima no es más que una empresa que se le entregó en la década de los 90 a las grandes transnacionales. Y acá, como se menciona acá, 12 terminales portuarias, de las 4 solamente son de capitales nacionales y 8 son de capitales extranjeros. Tal cual. Bueno, y acá un poco esto también sacado de las páginas oficiales de la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. Bueno, acá están el listado de los nombres de las empresas que tienen las terminales e incluso la página oficial del Gobierno Nacional, donde dice que en nuestro país la mayoría de los puertos son de uso privado. Ponerlo esto en contexto de lo que es la estructura mirada integralmente nuestra estructura productiva y de mayor competitividad global. Esto un poco más que nada para ver eso. Y acá un tema interesante, el que viene, el tema de elevación, que es un tema muy, muy interesante que también lo tomamos del Instituto Wither, que depende de las Naciones Unidas, ¿no? No estamos tomando, no es que apareció un militante de la Cámpora a tirar este dato, ni un militante de la izquierda, ni un militante universitario. O sea, el Instituto Wither publicó este trabajo en el cual encuentra que alrededor de 21.000 millones de dólares son los que se evaden anualmente en la Argentina por las empresas transnacionales. Esto equivale a el mismo número de lo que es liquidación de cereales y oleaginosa en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de que lo mismo que ellos declaran, lo evaden. O sea, esto es central en la cantidad de divisas, porque te ponen la vista y la derecha te habla de escucharon hablar de las divisas genuinas y te dice el sector del agro es el único capaz de producir las divisas genuinas. A ver, las divisas genuinas y la otra, las que no son genuinas, ¿dónde están? ¿Quién se las lleva? Que son producto del trabajo de los miles de productores y productoras de nuestro país. Sí, acá dos cuestiones. Ese trabajo menciona que en el 2017 se perdieron más o menos, que Argentina figuraba en el puesto número 5
de los países del mundo con mayor pérdida de ingresos fiscales. Y en el 2020, el mismo estudio revela que se perdieron en Argentina por prácticas fiscales nocivas 21.000 millones anuales. O sea, un equivalente del 4,4% del PBI. Y esto no es menor, y esto también vale la discusión, porque esta es dinero que es, mejor dicho, es riqueza socialmente producida en la Argentina, que se va por las vías de nuestros ríos, y que es depositada en los paraísos fiscales, y que no es recuperada por el Estado para poderla invertir en mayor desarrollo. En esto que mencionaban anteriormente Pedro y el compañero que habló con anterioridad, en relación a decir, bueno, esto es lo que se va de Argentina, y esta es plata de quienes producen y quienes trabajan, y que no está volcada de nuevo en el desarrollo productivo, porque de eso se trata, digamos, ¿no? Bueno, Canal Magdalena. Sí, en este punto también nos parecía importante, nuestro estudio un poco marca cinco puntos centrales. Uno tiene que ver con bueno, digamos, quién era Jean de Null, una caracterización, digamos, de quién estamos hablando cuando hablamos de la hidrovía, quiénes son los que controlan ese dragado y balizamiento, por qué el Estado no es partícipe, porque eso también está bueno decirlo, y también de los proyectos soberanos que se vienen impulsando, que muchas veces no se ponen sobre la mesa, y uno de ellos fue presentado en el 2015 por Cristina, en relación al dragado y balizamiento de un canal natural, que es el canal Magdalena. Y nosotros en el estudio ponemos esta doble cara, ¿no? Que canal y puente, porque es un canal natural que más o menos tiene 200 metros de ancho, y que estaría compitiendo en términos, digamos, para ponerlo de alguna manera, con el canal de Punta del Indio, que lo está controlando Uruguay. Entonces, esto en términos de manejo de recursos y de riqueza para el Estado no es lo mismo, porque los buques y digamos, el tráfico tiene que pasar obligadamente por Punta del Indio, por Uruguay, quedarse ahí 15 días, o sea, es un costo logístico que la Argentina está perdiendo. Y es un proyecto que está aprobado, incluso hasta tiene todas las, digamos, los análisis ambientales, ya que también estamos hablando de cuestiones ambientales, aprobados, o sea, entonces creemos que también dentro de la discusión es una cuestión de carácter estratégico, y es puente en esto también de poder comercializar y de poder unir a la Argentina de punta a punta, digamos, porque nos estaría conectando a la Argentina marítima de la costa patagónica con la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde entran los buques, digamos. Entonces, tiene muchísimas ventajas en términos de comercialización, de transporte, y además, para hacer, digamos, en esto de poner la centralidad, y la discusión sobre los precios de los alimentos no es menor, porque los alimentos también tienen que llegar a la punta de Ushuaia. Imagínense lo que puede llegar a salir un alimento comprado ahí. Entonces, reduciría muchísimo también en ese sentido. Digamos, por eso lo pusimos como un punto también a ser debatido. Sí, como clave en lo que es la integración federal de la Argentina, y como clave también en esto de pensar a la Argentina integralmente y romper con la radialidad que tiene la estructura del tránsito interno de mercancías. Bueno, esta es una discusión porque venimos discutiendo lo que es la estructura productiva. Nosotros del Centro de Estudio Agrario creemos que debemos mirarlo integralmente, y que no son romper con esa visión, esos anteojos que nos pone el neoliberalismo o el sistema dominante de mirarlo con compartimentos estancos. Por eso celebramos también que nos inviten, y esta cátedra que siempre ha tenido la tarea de poner en discusión a los veterinarios y hacer crisis en su matriz de pensamiento, y no solamente pensarlo como profesionales que van a vacunar la vaca o a vacunar el caniche, sino pensarlo en su rol social. Sí estamos en esa estructura, creemos que estamos en un momento donde hay una revolución,
donde se pone en disputa lo que es patria o colonia digital. Bueno, esto fue una de las discusiones que dimos en los últimos tiempos, en decir que creer que la revolución, la cuarta revolución industrial o industria 4.0, como se dice, se está realizando, se estaba realizando y se estará realizando. Negarla es una opción conservadora y retardataria, ya sea que esto venga de los sectores populares o de los CEOs de las transnacionales, por izquierda o por derecha. Estamos hablando de lo que es la industrialización, la digitalización y la informatización de la ruralidad, la inversión en conocimiento, agricultura inteligente y de innovación y desarrollo, y lo que se habla de la unión entre lo real, lo virtual y lo biológico. Lo que estamos hablando es básicamente en esta estructura cómo cambia con los nuevos capitales, las nuevas formas, y quién se apodera de los medios de producción. Y estamos pensando en eso, ir a dar fuertemente la discusión en este salto que se está dando de la estructura productiva a nivel global, en poner los medios de producción en manos de quienes producen y trabajan, y romper con esa dominación que hemos tenido desde hace siglos. Sí, en este punto es interesante poder verlo y poder, digamos, caracterizar el momento en el que estamos, porque la pandemia agudizó una situación que ya se venía dando y que en el campo argentino, digamos, se venía viendo, pero que obviamente con el desarrollo, digamos, de lo que fue la pandemia, que todo nos llevó a la virtualidad, se puede palpar muchísimo más, que tiene que ver con la evolución y la revolución tecnológica que se da. Y en el campo argentino se está dando, digamos, se produce con drones, se produce, digamos, a través de la horticultura 4.0, se está hablando de la digitalización, o sea, es la digitalización de la economía, y eso en términos de matriz productiva es importante, y es importante que la universidad lo discuta para poder, digamos, empezar a hablar de qué tipo de profesionales vamos a estar formando, ¿no? Y en qué mundo nos estamos metiendo. No, pues la disputa en Argentina sigue siendo la misma, patria o colonia, el tema es que ahora empieza a ser digital el debate también. Tal cual. Y por eso nosotros venimos planteando esto, porque no solamente, coincidiendo un poco con lo que decía Pedro, porque Pedro lo dijo muy claramente, que dice que se intimidaba. Mentiroso Pedro, imagínate que se intimidaba, arrancó diciendo me intimido. Qué cara dura, como si no lo conociéramos, ¿qué se va a intimidar? Pero también es parte de eso, del conocimiento de quienes producen y trabajan que nos enriquece. No hay intelectuales iluminados. Y lejos de eso queremos estar nosotros del centro de estudio. Ahí un poco, esta es una discusión que venimos dando como alternativa de salida para pensar un nuevo modelo, un nuevo sistema de producción en cual centremos a la mujer y al hombre y centremos a la naturaleza. Por eso hablamos de la Argentina productiva y sustentable basado en las 4B, basado en la bioeconomía y en la bioética para el cuidado de la biosfera y la biodiversidad. Acá un poco están los conceptos, eso más que nada es conceptual, pero esa discusión es la que tenemos que dar, cómo centramos al hombre y a la mujer en la discusión del nuevo sistema. Ahí pasarle que debe quedar un pedacito más abajo, ahí está. ¿Qué es eso lo que hablamos? Soñar y ejecutar una Argentina productiva y sustentable que requiere de ese abordaje bioético que garantice la perdurabilidad del ecosistema nacional a largo plazo. Estamos hablando de eso, básicamente. Bien. Y después, estos son varios conceptos de lo que hablamos, conectar cada punto de la nación a través de una red de conectividad rural, hablar de una nube nacional de datos rurales, porque los datos que producen, que generan quienes producen y trabajan, es el conocimiento hoy que reduce los tiempos sociales de producción. No nos olvidemos que eso está en disputa, la reducción de los tiempos sociales de producción para quedarse con la riqueza. Mientras el sistema siga generando valor solamente a través del trabajo, la discusión va a ser los tiempos sociales de producción. Y esta digitalización, estamos hablando de eso, estamos hablando de eso como la herramienta
de dominación. Hablamos de plataforma de inclusión y vinculación agroalimentaria como el lugar donde se intercambia el conocimiento de punta. Hablamos de polo tecnológico agroalimentario vinculado con nodo, vinculado con célula de innovación y desarrollo. Hablamos de proteger los recursos naturales, de priorizar la alimentación de la Argentina y los argentinos y los pueblos de nuestra América. O sea, un fuerte concepto latinoamericano del modelo que queremos. Hablamos de la inclusión y la democratización del conocimiento, y este es un concepto que venimos discutiendo hace tiempo las y los trabajadores de la tierra, porque en general por ahí, cuando nos van a discutir la conciencia, ese chacarero, ese productor de 100 hectáreas que piensa como si fuese un gran hacendado de la sociedad rural, es quien produce y trabaja. Entonces son esos, los trabajadores de la tierra, los que tenemos que juntar, quienes producen y trabajan. Promover el desarrollo con inclusión social, con movilidad, con arraigo con movilidad social ascendente, y lo que es la soberanía del conocimiento y la soberanía agroalimentaria. Y esto no es un invento nuestro, Esto se está produciendo. Esto lo produce el ecosistema Biosere, lo produce Semilla Don Mario, lo produce Cargill, lo produce Bunge. Esto se está produciendo, este polo tecnológico agroalimentario es el polo tecnológico de alta competitividad global de la cadena de cereales y oleaginosa que la manejan las transnacionales, que la manejan Bayer Monsanto, que la maneja Cargill y que somete a las productoras y a los productores de nuestra patria. Sí, por eso es interesante poder ver la perspectiva de la propuesta, digamos, en relación a generar un desarrollo más igualitario dentro de lo que es el territorio argentino y desarrollar polos productivos extrapampeanos, digamos, vinculados a polos de agroindustrialización de redes con abastecimiento local e innovación tecnológica, potenciar la economía circular, digamos, a tratar de que todo este conocimiento, porque esto es disputa por el conocimiento, y es disputa por el conocimiento del pueblo. Entonces, ponerlo a disposición es la gran tarea, digamos, que tenemos quienes estamos en las profesiones más agrarias, digamos, para poder desarrollar los pueblos y garantizar realmente que no haya ese 40% de pobreza que venimos arrastrando históricamente. Entonces, decir, bueno, ¿cuáles son las propuestas que tenemos? Estas son propuestas, ¿con qué lo hacemos? Bueno, hay un profundo debate en de que la Argentina es, como poníamos en la primera placa, primera, segunda y tercera, se va moviendo en puestos, digamos, de exportación. Hablamos de elevación, y esa es plata que se va para que no se desarrolle y se siga potenciando solamente 3, 4, 10 familias en Argentina. Entonces la disputa central es ahí, y creemos que esta es una posible salida. Y creemos que esa disputa, para antes que pase eso, que esto me parece que lo que dijiste, Mary, es central en la discusión que estamos dando del motor, de cómo motorizamos a través de la comunidad organizada el desarrollo, centrando al hombre y a la mujer en diferentes puntos de la Argentina. Es mentira que no se puede producir en otros lugares. Es mentira que no se puede desarrollar la ganadería, la lechería en zona como Cuyo. Es mentira que no se puede desarrollar en zona como La Rioja la producción porcina. Si no, vayan y vean la SAPEN de La Rioja. Es mentira que solamente podemos producir alimento en la zona central, en la zona núcleo. Tenemos que ir a... ¿Hola? Se le cortó, me parece. No los veo, así que quedé ahí. Se le cortó a Matías, me parece. Ah, bien. A ver, me voy a comunicar con él. Bueno, seguimos, María, que viene bárbaro, sí, el tema, dale. No, que en definitiva eso, digamos, o sea, lo que mencionaba Matías, o sea, si el proceso de sojización trasladó a la ganadería a zonas marginales, entonces, ¿por qué no pensar en poder potenciar polos productivos en base al desarrollo tecnológico, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que los capitales hagan eso y no lo podamos hacer nosotros, digamos? Un poco me parece que va ahí en ese sentido el planteo
de la propuesta de salida en relación a este momento que estamos transitando en nuestro país y bueno, en el mundo, ¿no? Che, me boicotearon, boludo, se metió sí, algún... Se te cortó. Debe ser alguno de la franja de ahí de Río Cuarto que estaba recordando alguna dañinada que hacíamos hace 20 años, entonces con Aguilera y toda la banda linda esa, che. Debe ser uno de esos. Si está el Pablito Gareto, decirle que le ponga ahí, que los acomode. Bueno, Mati, yo terminé tu frase, pero no sé si querías agregar algo más. No, un poco eso. Lo que queremos venir a discutir y a debatir es el sistema productivo que tenemos y a construirlo y a ponerlo en debate y en discusión. Creemos que la Argentina tiene la estructura productiva de su mayor generador de divisa hoy totalmente controlada y dominada por las empresas transnacionales y por esa red de lo que es quienes controlan y dominan el sistema, y por eso creemos que es fundamental transitar, unir las correlaciones de fuerza para hacer la marina mercante, como dijo Martín, para construir las granjas mixtas y darle vida y poblar el campo, como dijo Pedro. Creemos que eso es fundamental y por eso hay que ir por la estructura productiva, por controlar el comercio exterior y la estructura productiva. Bien. ¿Había dicho eso, Mary, cuando yo no estaba o no? Sí, no tan lindo, obvio. Pero bueno, en realidad se trata un poco de esto, de construir una nueva normalidad, ¿no? Las vías navegables, un poco para cerrar la reflexión, dicen las vías navegables son las mismísimas arterias y venas por las que fluyen no solo nuestras aguas, sino también un sinfín de recursos que en definitiva contienen producción, trabajo y le agregaría conocimiento de miles de argentinas y argentinos que constituyen la identidad cultural de nuestros territorios y conforman no solo el paisaje, sino que influyen en el modo de organización de nuestra geografía. Defender nuestra soberanía no es un speech, no es solo habladuría que endulza los oídos para la tribuna, se hace, se planifica y por supuesto se defiende. Lo importante es al menos tener una estrategia que nos permita luchar y no entregarnos antes de dar la batalla. Así que bueno, esto sería un poco nuestras ideas para ponerlas a disposición de la charla sobre los modelos de soberanía en Argentina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias María y Mati. También obviamente en la misma línea que los anteriores disertantes aportaron un montón al debate y a la idea y el objetivo que teníamos con este espacio. Han habido comentarios en el chat y algunas que otras preguntas. Por ahí, si les parece, priorizamos las preguntas, obviamente, y damos lugar a quienes quieran también hacer preguntas después de haber escuchado a estos 4 compañeros que hemos invitado a disertar. Bueno, como decíamos al principio, Pedro no está, pero bueno, podemos ir retomando algunas de las cosas que él dijo en las intervenciones, o si hay alguna pregunta sobre eso también lo podemos retomar. Por ahora hay 2 preguntas, si quieren empezamos con eso, que bueno, un poco se habló incluso en la charla, pero bueno, podemos empezar con eso, a ver si se animan al resto a preguntar. Cristela pregunta, en un momento que nombraste, Matías, el rol social de los veterinarios y la formación de los veterinarios en la universidad. Cristela Comini pregunta qué implica que como veterinarios asumamos ese rol social del que hablas. Bueno, un poco, a ver, yo creo que la facultad nuestra, o por lo menos lo que pasamos en mi época de la universitaria, contribuyó muchísimo a hacer crisis y entender que la profesión va más allá de solamente la concepción de ganar dinero. Muchas veces llegamos a la universidad con el sueño del hijo doctor, con el sueño de salvarte después y decir, bueno, después entro al mercado laboral y voy a ganar mejor que si fuese un trabajador de otra área. Lo cual es una mentira, ya le digo, muchachos, no, o sea, no ganás más plata, laburá como chango y no ganás más plata.
pero sí tenemos una tarea social de mirar integralmente y mirar la política como la herramienta que transforma. Porque la política después es un lugar de disputa, de lucha, de intereses, que lo que hay detrás de esa lucha es quién se queda con la riqueza que producen quienes producen y trabajan, valga la redundancia. Es la lucha histórica de este sistema. Estamos en un sistema capitalista que nos domina mentalmente y que nos hace creer que por ser profesionales somos más que un laburante. Eso no es real. Somos los mismos laburantes que vamos a entregar al mercado nuestra fuerza de trabajo como nuestra única herramienta para poder lograr tener un pedacito de dinero para poder sobrevivir. Y hasta que eso no hacemos crisis los estudiantes, hasta que no hacemos crisis y no nos encontramos con esa realidad, somos dominados, conducidos por un sistema que tiene la capacidad de ponerte unos anteojos que te hacen mirar como si vos fueras el dueño, el capitalista, el dueño del mundo. Eso es el rol social, poder incidir en cada estudiante para que vea y se sensibilice cuando estudia veterinaria y cuando va a ser productor de alimentos, en los pibes que están durmiendo en la calle y que no tienen un plato de comida, ni siquiera tienen una tacita de té para que le caliente la panza. Eso es lo que hablamos del rol social, cuando se puede ver integrado con otras profesiones, cuando se puede ver integrado al movimiento obrero, cuando se puede ver integrado a las compañeras y a los compañeros que son súper explotados en el sistema actual, cuando se puede sensibilizar y puede salir después de tener un título y tener la posibilidad de tener un título y adquirir algo de conocimiento, salir a dar esa disputa para liberarnos, porque hasta que no nos liberemos todo y no tengamos la conciencia clara de que somos fuerza de trabajo y tenemos que liberarnos y estamos jodidos. Ese es el rol social que yo creo que tenemos que tener. Mary, te quedaste con ganas de decir algo. Sí, no, es que me quedé pensando en la pregunta, no, en la reflexión que tira Pedro más temprano con respecto a que nos agita un poco a los veterinarios, diciéndonos de que no nos vamos a vivir al campo. Y yo dos cosas ahí quiero plantear. Una es que hay algunos que sí, y que estamos muy vinculados y muy insertos en las problemáticas locales y en las problemáticas donde trabajamos en el interior, no estamos en la zona núcleo. Eso por un lado, trabajamos con pequeños y medianos productores, quizás no todos producen lo que convencionalmente se conoce, particularmente acá yo vivo en el sur de la provincia de Mendoza y estamos vinculados con la producción frutícola, muy bastardeada por el gobierno macrista en relación a la especulación financiera que tuvo ese gobierno y que no lo dejó producir, digamos, por los altos costos tarifarios que tenían los servicios, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de ir teniendo conciencia como profesionales de cómo desarrollar, digamos, y cómo ir vinculando los pequeños lugares en donde estamos insertos. Eso me parece que también tiene que ver desarrollar profesionales insertos y con conciencia. Eso por un lado. Y después otra cuestión también interesante es que si la gente o los profesionales no van a trabajar el campo, también tenemos que ver cuáles son las condiciones. Porque ¿quién quiere vivir en malas condiciones? Si no hay conectividad rural, si no tenés agua, si no tenés cloaca, de eso se trata también, digamos, ¿no? Que la gente quiere vivir dignamente. Entonces, ¿qué es vivir dignamente? Generar condiciones para que la gente pueda desarrollarse, eso es. Entonces, porque si no es muy fácil decir, ay, no se quieren quedar en el lugar. Bueno, sí, bueno, lo invito a que venga a vivir a zonas donde no tenés gas natural y te recagas de frío. Entonces, creo que, disculpen que lo hable así, digo, creo que estamos entre todos compañeros ya a esta altura, pero es la realidad y hay que hablarlo en criollo, digamos. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Y ahora, ¿cómo pensamos para poblar? Algo que se decía en un momento, poblar es gobernar. Bueno, ¿cómo generamos condiciones? ¿Cómo juntamos? ¿Cómo desarrollamos fuerza social para que se desarrollen los pueblos del interior? En ese sentido me parece que va nuestra discusión. Excelente. No sé, Martín, si querés aportar algo en eso, si no pasamos a otra pregunta. No, esto que dijo en el final María es muy claro. ¿Cómo se generan esas condiciones? Ahí apareció una pregunta también sobre ELMA 21 y cómo se desarrolla la integración logística del país.
Voy a poner un ejemplo con respecto a la región del sur de Mendoza y más bien del Alto Valle de Río Negro. Lo que los peronistas denominamos confluencia, que era uno de los enclaves estratégicos en los planes quinquenales de despliegue del desarrollo nacional. Allí en el encuentro del Alto Valle de Río Negro con Neuquén y Mendoza y La Pampa, nosotros tenemos eventos extraordinarios que se han desarrollado allí, como ser la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Plan Nuclear Argentino, ¿verdad? El máximo nivel de desarrollo científico-técnico que tiene nuestro país. Lo cual no es meramente la fabricación de energía eléctrica, sino que es la fabricación de radioisótopos medicinales para el combate, por ejemplo, contra el cáncer, pero también las aplicaciones que tienen con la producción agropecuaria, porque hay una técnica de radiar a los machos de las moscas de la fruta para que bajar la población, ya que la esterilización permite que no se reproduzcan, y es una de las tareas no menores de la Comisión de Energía Atómica. Como también el camino que tenemos que encarar en este siglo XXI, que es el dopaje de silicio y tierras raras para la construcción de semiconductores en la industria electrónica, porque si no el debate vinculado al tema de la vida virtual y la tecnología solamente está planteado como sistema de control. Todo lo digital es un sistema de control, no es más que eso. La digitalización de la vida es control puro. Ahora, la producción de medios electrónicos y digitales es el camino que la Argentina puede alcanzar como muy pocos países del mundo, porque nosotros sí tenemos los reactores, tenemos el RA3 con el cual podemos realizar eso, y hay que terminar de construir el RA10 que nos va a permitir facturar 12.000 millones de dólares vendiendo radioisótopos al mundo. Entonces hay que enchufarse de verdad con el trabajo, y para lo que manifestaba María hay que generar las condiciones de erradicación de la población. No se le puede decir a la gente, no, bueno, andate a vivir y resolvé. No, se necesita logística. Porque que haya asentamiento poblacional, donde llegue el agua potable, llegue las cloacas, llegue el gas de red, o por lo menos que llegue la leña para poder calefaccionarse en el invierno, para eso necesitamos una logística. Y esa logística no puede seguir en manos de las multinacionales y del capital privado y de la extranjería. Porque la actual navegación de ultramar está en manos extranjeras, pero también el cabotaje patagónico. No es verdad que no hay cabotaje patagónico marítimo. Lo que pasa es que cuando Transportes Navales de la Armada abandonó a favor de Maersk Sealand la navegación patagónica, perdimos soberanía y abastecimiento. Pero no es que no se haga, se hace. En el caso del Alto Valle de Río Negro, nosotros este año 2021 hemos perdido el 50% de la fruta que se pudrió en el árbol. ¿Y por qué se pudre el 50% de la fruta más exquisita de este mundo? Las manzanas, las peras, la cereza, los arándanos, toda la fruta fina que se produce en el Alto Valle. Bueno, esto está dado porque al productor no le conviene ni siquiera levantarla. ¿Por qué? Porque Expofruit, que ni siquiera tiene oficinas en la Argentina, sino que atiende desde Brasil, desde San Pablo, fija el precio y ha transformado la realidad productiva en lo siguiente, que es, nosotros necesitábamos en ese tiempo 7 hectáreas para que una familia pudiera tener una chacra con la cual poder vivir, desarrollarse, multiplicarse, existir, ser felices. Tener un proyecto de vida y de afincamiento en la tierra. Con 7 hectáreas alcanzaba para una familia. Hoy ninguna producción del Alto Valle puede sostenerse con menos de 50 hectáreas. Pero la tierra no es infinita, es finita. Entonces, la disputa está yendo por dos lados. Primero porque Expofruit, que maneja el comercio exterior, es el que fija los precios y las condiciones de producción. Y ahora está fijando las condiciones tecnológicas y genéticas de la producción de manzana y de pera. No es joda lo que está pasando. Entonces están modificando el perfil de producción para esas cadenas agroalimentarias internacionales. ¿Que desde dónde son controladas? Desde el flete marítimo son controladas. Desde allí son controladas. Porque la Argentina es un vientre cautivo donde se viene a reproducir una semilla extranjera con un fertilizante extranjero y con un herbicida extranjero.
de la cual la Argentina pone algo de trabajo, agua, sol y suelo. Entonces, en este aspecto, si nosotros tenemos una empresa de líneas multimodales argentinas, una corporación estatal, nos permitiría llegar con camiones, montar las cámaras frigoríficas, levantar toda la cosecha del Alto Valle, vender el fresco, refrigerar el resto, y cuando lo que está refrigerado cumplió su ciclo, va a la cocina para obtener desde mermeladas y jugos hasta aceites esenciales, que podemos obtener tanto de las semillas como de las cáscaras. Entonces hay una cadena de valor que va desde la alimentación hasta la cosmética natural. Producto de ese producto primario, que es la fruta. Pero para eso se necesita una logística. Si no hay logística, no podemos ir al rescate de esos productores. Porque además no son meramente agredidos por Expofruit, que les pone condiciones y precios de abastecimiento. Y que regula el mercado a la baja, porque está regulando el mercado a la baja. Ellos necesitan una determinada cantidad de producción para abastecer a la burguesía paulista. Porque en San Pablo viven 40 millones de brasileros, al igual que en la Argentina, solamente en San Pablo. Y con la fruta argentina se está alimentando a la burguesía paulista. Este es el nivel de dependencia que tenemos, no solamente con las grandes potencias, sino con nuestros vecinos inclusive. Así de débiles estamos los argentinos. Sometidos por las redes multinacionales troncales del comercio exterior. Entonces, para esto necesitamos una corporación del Estado, como planteamos, de carácter multimodal como ELMA 21, para ir al productor, levantarle la cosecha, transportarla, acopiarla, refrigerarla y pagarle la cosecha más allá del destino que nosotros le demos, porque el productor no puede ser, bajo este modelo delirante, de que el tipo se tiene que convertir en un emprendedor en donde además de cultivar tiene que entender de comercio exterior y de un montón de otras cosas. No, tiene que dedicarse a su métier, a su arte. Y nosotros desde el Estado empresario resolver lo que es la logística, que es producción y abastecimiento. Entonces, en este momento, en pandemia, con la gente encerrada, que necesita tener una alimentación de base ácida, con mucha proteína animal, con mucha carne, con cítricos, con frutas, eso es lo que necesita el argentino en este momento para tener una vida saludable y enfrentar incluso las condiciones actuales de un virus de vías respiratorias, de vías aéreas. Es elemental lo que hay que hacer. Es elemental que necesitamos eucalipto, que necesitamos alcanfor, que necesitamos cebolla, que necesitamos carne vacuna abundante para el pueblo argentino. Y mucha fruta. Bueno, esta es la manera de resolver también, no mediante solamente la distribución en masa de vacunas. Hay otras maneras también de atender incluso una condición sanitaria como la actual. Para eso necesitamos una logística, que esa logística llegue a todos los rincones del territorio, donde haya un argentino llegue la logística y abastezca. Porque si nosotros hace 70 años, en la década del 40, no solamente teníamos el tren sanitario de nuestra santa, de Eva Perón, teníamos el tren aguatero para llegar con agua potable a cualquier lugar del país. Y esto lo resolvimos hace 70 años, con los medios tecnológicos de la época. ¿Cómo no vamos a poder resolverlo en este momento? Entonces la logística no tiene que ver solamente con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con el diseño interior de la producción del país. Sin logística no es posible la liberación nacional. Estos son los términos en este momento. Porque desde la logística nosotros podemos reorganizar la Argentina e incluso la población de nuestra Patagonia, que está absolutamente prohibida para ser poblada por los argentinos, porque no tenemos medios. Ahora, los extranjeros que sí se han apoderado del territorio, sí tienen los medios, sus propios medios privados. Lo que falta son medios públicos y para el pueblo para poder afincarse en todo el territorio nacional. Gracias. Bueno, gracias Martín. Ya para ir cerrando, para ser respetuosos con el horario, habíamos planteado hasta las 8, pues ya bueno, hemos tenido 2 horas de intercambio bastante lindas. Quedan 2 preguntas que no las leí, que bueno, un poco las han respondido igualmente, pero bueno, para leer todas las preguntas que han dejado. José Badelino dice, para todos los expositores, de acuerdo con el análisis de la estructura que hacen y las propuestas que realizan para revertir la situación, ¿cuál es la organización que proponen para alcanzarlo? Y después otra que tal vez va de la mano, Adrián Rojo dice, ¿cómo juntamos la fuerza social para hacer todo eso?
A ver, me parece las dos preguntas están de la mano, o sea, en principio, no cansándose. O sea, bien lo decía García Linera, te caes, te levantás, luchás, caer, levantarse, y esa es la tarea. Caminar hacia esa comunidad organizada y caminar hacia dar la lucha, no cansarse de luchar. Nosotros no podemos darnos el lujo de cansarnos de luchar. Nosotros no podemos darnos el lujo de no estudiar a fondo para controlar la naturaleza. Nosotros no podemos darnos el lujo de pasar por la vida cómodos. No podemos darnos el lujo de no salir a tensionar cada lugar en el que estamos, con nuestras ideas, con la irradiación de nuestras concepciones. No podemos darnos el lujo de dejar de luchar. Porque si nosotros nos damos el lujo de dejar de luchar, que tenemos la posibilidad de estar en un ZUN, en una universidad pública, que no nos cuesta un peso, los que sufren son las familias esas que están enteras acá dando vuelta en Buenos Aires para encontrar un banelco a donde se meten a refugiarse del frío y buscando un comedor donde puedan comer un platito de comida una vez al día, con sus niños a cuestas. Nosotros, esa es, ¿cómo hacemos para juntar la fuerza social? Juntemos la fuerza social luchando y no parando de luchar, estudiando a fondo y dando todos los debates que tenemos que dar. Esa es la propuesta que nosotros tenemos del Centro de Estudios Agrarios, salir a discutirle a Cargill, salir a discutir a los intelectuales del agro, salir a discutir en cada lugar donde nos toca, como bien dice Martín, uniendo la logística con la producción, uniendo cada punto de la Argentina y no parar. ¿Es difícil? Y sí, es difícil. ¿Es una tarea titánica? Sí, pero cada minuto que nosotros nos cansamos, cada minuto que nosotros no tensionamos, perdemos. Y la comunidad organizada se hace así, se hace luchando todos los días en el lugar que está. Se hace hoy aprovechando la herramienta del enemigo. Hoy esta digitalización y esta virtualización nos da la posibilidad de sensibilizarnos y accionar sobre lo que pasa con los chalecos amarillos en París, sobre lo que pasa con los compañeros y las compañeras de la primera línea de Colombia. Nos sensibiliza con lo que pasa en Jujuy o con lo que pasa en Río Cuarto. Y eso no nos podemos dar el lujo en este momento de no salir a luchar y a tensionar y a poner toda la carne en el asador, porque si no, probablemente tendremos 100 años más de dominación, 1000 años más de dominación. Me parece que ese es el camino, y va a sonar medio emotivo. Ahora, ¿quieren que lo hagamos concreto? Bueno, vamos a producir, vamos a estar al lado del productor, al lado del vecino, vamos a debatir, vamos a participar de todas estas instancias, como bien hace la cátedra, la Carito, el Torito, que dan estos lugares para debatir, para discutir. Bueno, vamos a dar las discusiones a fondo y de última moriremos en el intento, no nos cansemos. Bueno, dejaste todos silenciados. ¿Algún otro aporte que quieran hacer? Las maneras de participación política son diversas, como manifiesta Matías. Y también hay una vida real que llevamos, como manifiesta María, que es la propia vida, que es nuestra vida real, nuestro laburo, nuestra familia y el lugar donde estamos radicados en la Argentina. Para permitir que los argentinos vuelvan a empezar y puedan salir de los conurbanos, de las villas miserias, de esa concentración en donde no están las fuentes de trabajo necesarias, necesitamos ese poder logístico. Ese poder logístico nosotros no lo podemos desarrollar privadamente y producto de nuestra voluntad. No es que nos juntamos, armamos una cooperativa y compramos unos camiones y nos hacemos cargo. Esto requiere de un actor estatal. Y para que haya un actor estatal que realice esto, una corporación de transporte multimodal, que permita toda la cadena de valor del transporte, que es la del camión, la del tren, la del silo, la de los elementos de izaje y elevación portuarias, la estatización de los puertos y la bodega en flete marítimo. Toda esa cadena de valor es la que le permite a la Argentina verdaderamente, a través del flete, que es un instrumento de desarrollo, poder... Esto lo hicieron los ingleses en nuestra contra. Cuando los ingleses manejaban los ferrocarriles, antes de que Perón
los estatizara, había una tarifa para ir y había una tarifa para venir. Se cobraba una tarifa para llevar de Buenos Aires a Mendoza y se cobraba una tarifa distinta de Mendoza a Buenos Aires. ¿De acuerdo a qué? Al fomento de la entrada de manufacturas industriales de Inglaterra y a la depresión de los términos de intercambio de los productos sin manufacturar, los productos con poco valor agregado, de minería, agropecuarios, madera, recursos naturales en general. Ahora, para que haya un actor estatal, estas decisiones no se toman sino en otro lugar que en el Poder Ejecutivo Nacional. Y son leyes que se sancionan en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, nuestra organización política debe crecer en ir a la disputa por el poder del Estado argentino. Desde las universidades no nos va a alcanzar. Desde las organizaciones libres del pueblo tampoco vamos a llegar. Ya no es suficiente. Nosotros podemos dar mucha opinión, presentar el debate público, ponernos de cuerpo, mente y alma dispuestos a enfrentar en estos términos. Pero si no disputamos la conducción del Estado, no va a ser posible, porque dominar los puertos, el acopio, el flete marítimo, no se hacen por iniciativas de organizaciones libres del pueblo. Se necesita del poder ejecutivo, del poder del que realiza. Porque si vos vas a cobrar el 2% a los fletes de comercio exterior, esas son cosas que se definen en unos determinados niveles. Por eso también nosotros tenemos que ir pensando en ese sentido. ¿Cómo nosotros vamos a confluir todos los argentinos que tenemos esta concepción? Vamos a poder confluir en un determinado momento en una organización política que nos permita presentarnos en todo el territorio nacional con estas iniciativas. Pero no solamente en estos ambientes, que son muy positivos para poder conocernos y darnos cuenta que no estamos solos y que hay miles de patriotas en todo el territorio nacional, sino confluir con una propuesta política que nos permita a nosotros, desde los resortes estratégicos del Estado, conducir la nación.